Bueno, vamos a hacer el problema 76, que es el problema de peralte. Primero hay que saber lo que es el peralte, ¿no? Que suena ahí. Bueno, aquí tenéis el 75, que fue el que hicimos anteriormente, ¿vale? Tenéis ahí cómo lo calculamos. Es un problema que nos gusta mucho a los físicos de ponerlo porque mezcla varias cosas de la física. Mezcla dinámica con cinemática. Eso actualmente la selectividad pues es difícil encontrártelo porque como el examen se estructura por bloques, pues para que os imaginéis, son bloques de cinemática, otros de dinámica, y entonces cada problema es de lo suyo y no se mezcla un tema con el otro. No se ponen problemas en los cuales, por ejemplo, haya que mezclar, por ejemplo, óptica con física relativista. Aunque en la práctica sí que hay, sí que ocurre eso, por supuesto, ¿no? Vamos a hacer el problema 76. Primero hay que saber lo que es el peralte. Mirad, vamos a ver. Yo el problema de peralte lo hago desde el punto de vista de un observador, ¿vale? No inercial. ¿Qué significa eso? Un observador no inercial es aquel en el cual está sometido a una aceleración. Tú, por ejemplo, si eres un observador que te mueves, que estás en reposo, que sabéis que el reposo y el movimiento es algo relativo y todo depende del observador que lo estudie. Si tú eres un observador que estás en reposo o te mueves con movimiento rectilíneo y uniforme, ¿vale? Eso es un observador inercial. Un observador no inercial es aquel que está sometido a una aceleración en ese momento. Cuando tú, por ejemplo, estás en el interior, en un coche, por ejemplo, y ese coche está describiendo una curva, o por ejemplo, eso se siente muy bien cuando no solamente en un coche, sino mejor en una bici, o en algo que está girando. Tú estás dentro de algo que gira, y gira a mucha velocidad. Tú sientes que hay una fuerza que te tira hacia afuera. Esa fuerza es del mismo valor que la fuerza centrípeta, pero se llama fuerza centrífuga, porque lo que hace, su sentido es hacia afuera. Esa fuerza solamente es percibida por ese observador que está sintiendo esa fuerza, es decir, que es un observador no inercial. ¿De acuerdo? Es decir, prácticamente el observador es el que es el objeto de estudio, por así decirlo. Esa fuerza centrífuga, como he dicho, siempre va hacia afuera. ¿Entendéis? Esa fuerza centrífuga puede ser la responsable de muchas cosas. Por ejemplo, si os fijáis, las lavadoras tienen agujeritos en el tambor porque para evacuar todo el agua, ¿no? Porque cuando empieza a girar, a centrifugar por la lavadora, pues todo ese agua que hay dentro de la ropa de la lavadora sale hacia afuera. Es decir, está sometido a una fuerza que va hacia afuera y esos agujeritos pues le permite que el agua salga, ¿no? Si no, el agua se quedaría dentro. Y es una forma de secar pues la ropa, de hacer que esa ropa pues elimine el agua. Aquí va a ocurrir lo mismo, es decir, nosotros siempre que tomemos una curva vamos a estar sometidos, como sabéis, a una aceleración centrípeta o centrífuga también, que va hacia afuera, producida por una fuerza centrípeta o centrífuga. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si yo voy a una determinada velocidad grande, es decir, conforme mayor sea esa velocidad, mayor va a ser la fuerza centrífuga. Y esa fuerza centrífuga siempre me va a hacer que yo me salga de la curva, ¿vale? O vulgarmente que se salga por la tangente. ¿Por qué? Porque esa fuerza centrífuga también es igual, del mismo valor que la centrípeta, pero también es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Si la velocidad es muy grande, la fuerza centrífuga es muy grande. Entonces, si la fuerza centrífuga es muy grande, tú te sales de esa curva. ¿Qué es lo que se hace para que tú puedas dar o tomar una curva a más velocidad, a una velocidad más grande? Pues lo que se hace, como siempre en física, es hacerme de otra fuerza que compense esta fuerza centrífuga. Es decir, la fuerza centrífuga no se va a poder eliminar. No es que tú elimines esa fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga va a estar ahí y va a ser mayor conforme mayor es la velocidad y menor es conforme mayor es la velocidad y menor es el radio de la curva. Pero tú puedes crear una fuerza que tenga el sentido contrario a la fuerza centrífuga y que en parte la aplaque. Es decir, en parte pues la neutralice. ¿Cómo se consigue eso? Eso se consigue peraltando una curva. ¿Y qué es peraltar una curva? Es darle inclinación a una curva. ¿De acuerdo? Y siempre digo lo mismo porque vosotros sois chavales que os habéis criado viendo la peli de Cars, ¿vale? De la fórmula NASCAR y que veis, o los velódromos, y que veis que las curvas
Todo es horizontal el circuito es así, estilo menú, ¿no? Ahí, de gladiadores, ¿vale? Pero cuando llega a la curva se peralta. Tiene mucha... realmente está peraltado por todos lados, no por todo lo que es la anchura del circuito. Pero si vosotros os fijáis, todos los coches van por aquí y después cuando toman la curva, algunos coches lo que hacen es subir un poquito. Pero hay una inclinación. Si esto no tuviese inclinación, esos coches, a lo mejor la velocidad máxima que podrían ir por aquí, por esta curva, para tomar la curva sin que se saliese, pues a lo mejor de 50 km/h. Si se peralta, la velocidad con la que la pueden tomar es mucho mayor. Entonces se hace necesario peraltarla. ¿Por qué? Porque aquí no puede haber una desaceleración tan grande. No puede ser que en la recta alcancen a lo mejor velocidades de 220 y después en la curva pues tengan que aminorar, desacelerar hasta 50 km/h. Eso, ¿vale?, sería someter su cuerpo a una desaceleración tremenda. Y esa desaceleración se mide, ¿vale?, eso os lo he dicho alguna vez, tomando como referencia la G, la aceleración G. Mientras mayor desaceleración significa que tu cuerpo va a estar sometido a mayor G, ¿vale? Y claro, pensar que un piloto, pues sí, está sometido, está prácticamente todo su cuerpo está anclado, menos lo que es la cabeza y el cuello. Entonces el cuello estaría sometido a una tensión y a una fuerza tremenda. ¿Vale? Es igual claro, tu cuerpo se iría totalmente hacia adelante con esa desaceleración tan grande. O cuando tomas una curva, ¿vale?, realmente tu cuerpo está anclado, ¿vale?, pero el cuello se querría ir hacia afuera. Por eso los pilotos de Fórmula 1 tienen que tener un cuello, una musculatura tan buena, ¿no?, y tan fuerte y tan recia en el cuello, ¿no? De hecho hay vídeos, hay un vídeo en YouTube muy famoso en el cual Fernando Alonso parte una nuez con el cuello, ¿no? Y además lo hace de una forma bastante natural, ¿no? Porque tiene un cuello, tienen que entrenar esa musculatura del cuello, ¿no? Bien, aparte de todo esto, vamos a ver cómo hacemos este conejo. Entonces lo que se hace es que se inclina. Y ahora lo vais a ver con el dibujo. El dibujito es básico, ¿vale? Es decir, esto sería una curva, ¿vale?, vista desde el horizonte sin peraltar, es decir, todo horizontal. Y yo lo que hago es peraltar esa curva, darle como una especie de, ¿veis?, un ángulo. Se echa tierra, ¿vale?, lo que ocurre, y se da una altura. Esto muchas veces cuando estás en una carretera no lo notas, no se nota. Se nota realmente cuando tú vas con tu coche y ves que hay curvas que están mal peraltadas. Porque hay curvas que en vez de tener un peralte determinado, tienen un peralte muy bajo. ¿Entendéis? Entonces, de este peralte, de esta inclinación que se le dé este ángulo, pues de esto va a depender el que se ponga un límite de velocidad de 20 o de 30, ¿vale? Aquí, para tomar la curva. Entonces, vamos a ver, nosotros tenemos un cuerpo. Yo voy a poner este cuerpo siempre lo más sencillo posible para mí, ¿vale? Hecho. Ahora, yo voy a hacer como siempre. El peso va hacia abajo, ¿vale?, y N va hacia arriba. Lo voy a poner, ¿vale?, como siempre. Esto es como siempre y tampoco pues voy a ponerlo de otro color, ¿vale? Ahora, bien, ¿qué es lo que se consigue al peraltar? Pues lo que se consigue al peraltar es lo siguiente. El peso tiene solamente, cuando yo tengo una curva, ¿no?, y ese horizonte, ¿no?, el peso tiene únicamente una componente I. Es decir, o puedo decirlo que todo el peso está contenido en la componente I. Cuando yo peralto y hago una inclinación, veo que ese peso va a tener dos componentes. Una componente X, que va a ser esta, y la Y. Esto lo hemos hecho varias veces, ¿vale? ¿Por qué se hace eso? Porque fijaros, atención, la fuerza centrífuga, que es la que siente ese hombre que está aquí dentro, es esta. Va hacia afuera, ¿vale? Y esa fuerza centrífuga la voy a poder descomponer en dos componentes. Esta componente, que es fuerza centrípeta X, y esta componente, que es fuerza centrípeta Y. Esta fuerza centrípeta X, ¿vale?, la componente de esta fuerza centrípeta es la que realmente hace que yo me salga de la curva. Entonces, si no estuviera peraltada, ¿vale?, ocurriría que ese peso, ¿vale?, no ayudaría
a contrarrestar esta fuerza centrípeta X. Pero en este caso sí que ayuda. ¿Por qué? Porque ese peso, fijaros, al descomponerlo en sus dos componentes, la componente X va en sentido contrario a la componente X de la fuerza centrípeta, que es la que me tira hacia afuera. Era como os decía al principio del problema, es decir, la fuerza centrípeta no va a desaparecer, pero yo, inclinando esa curva, o dándole inclinación, consigo que el peso, ¿vale?, tenga una componente X que se oponga a la fuerza centrípeta, ¿vale? Y por lo tanto la contrarreste, ¿vale? Eso es lo que tenéis que ver siempre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Es decir, pensar que el problema 76 nos pide, oye, que esta persona quiere entrar aquí, es decir, yo quiero hacer una carretera y quiero que el disco que ponga sea 40 km/h. Es decir, que en esa carretera alguien pueda tomar esa curva con una velocidad de 40 km/h. Además, bueno, aquí en vez de una carretera es un velódromo, ¿vale? Es 20 metros. Velódromo, ya sabéis que ya os lo he dicho, es donde las bicis empiezan a tomar velocidad, ¿vale? Que es igual, que tiene la misma forma esta que la fórmula NASCAR y todo esto, ¿no? Que el circuito. Entonces, fijaros, por una parte tengo que, ¿vale?, una fuerza que va hacia abajo, Px, que va a tratar de contrarrestar la fuerza centrípeta X, que es la que me echa hacia afuera. ¿De acuerdo? También me dice que hay rozamiento. Ojo, si hay rozamiento, el rozamiento es fundamental. El coeficiente de rozamiento es 0,10. Ese rozamiento, si yo quiero dibujar el rozamiento, recordar que el rozamiento siempre se colocaba, ¿vale?, entre la superficie de contacto, entre las dos superficies de contacto. Yo quiero evitar que este coche, bueno, fuera esta caja, pero imaginar que es un coche, ¿no?, tener imaginación, vaya hacia allá. Es decir, se escapa hacia afuera. Es decir, realmente esto sería visto el coche por atrás, desde atrás, ¿vale? Entonces yo no quiero ni que vaya hacia acá, en esta dirección, ni en esta dirección. La fuerza de rozamiento iría hacia acá. Entonces, para que ocurra eso, para que no ocurra eso, no se mueva ni en este sentido ni en este sentido, tiene que ocurrir que la suma de estas dos fuerzas sea igual a la fuerza centrífuga X. Es decir, Px más la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la fuerza centrífuga X. Entonces, fijaros, esa fuerza centrífuga va a estar en función de la velocidad. Es decir, a mayor velocidad y menor radio, recordad de esta fórmula, a mayor velocidad y menor radio, la fuerza centrífuga es mayor, ¿vale? ¿Qué forma tengo yo de contrarrestar esa fuerza centrífuga? Pues bien poniendo o que digamos aumentando el rozamiento, o que digamos que haya una fuerza de rozamiento grande con un coeficiente de rozamiento grande, ¿vale? O también va a depender de la componente del peso. Es decir, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un coche que pesa 600 kilos. Bueno, no hay coches tan pequeños, creo yo, ¿no? Pero bueno, imaginad, no es lo mismo un coche que pese 1000 kilos que un coche que pese 2500 kilos. El que pesa 2500 kilos, el peso va a ser mayor y la componente X va a ser mayor. Y va a compensar mejor la fuerza centrífuga. Pero atención, la fuerza de rozamiento hace un papel crucial. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, vale, tengo una carretera y esa carretera tiene un determinado coeficiente de rozamiento. Pero ojo, cuando llueve, ¿vale?, ese coeficiente de rozamiento disminuye. Ya no hay la misma adherencia. Al no haber la misma adherencia, esto se hace menor. Y al hacerse esto menor, ¿vale?, ya no compensa con Px tanto. Y por lo tanto, atención, yo me pueden poner aquí un disco y me digan, oye, usted tiene un disco de 40 y no puede ir a más de velocidad de 40. Y se respeta. Pero es que cuando llueve, ese disco, ¿vale?, hay que respetarlo todavía más. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es menor, ¿vale? Y por lo tanto, si tú vas a una velocidad alta, no vas a poder, esa velocidad, esa fuerza centrífuga no se va a poder compensar con la fuerza de rozamiento, porque no hay fricción, disminuye la fricción. Incluso hay momentos en los que la fuerza de rozamiento es prácticamente cero y se produce el fenómeno de aquaplaning. ¿De acuerdo? Entonces, esto es por una parte, ¿vale? Y entonces, tú cuando tienes eso lo que haces es desarrollarlo. Mirad, este ángulo es alfa, no lo conocemos.
pero yo sé que este ángulo alfa es igual que este ángulo alfa. ¿Ok? Y ahora, este ángulo alfa es igual que este alfa. Esto también es alfa, fijaros. Este lado es paralelo a este y este es paralelo a este. Por lo tanto, cuando yo tengo dos triángulos cuyos lados son paralelos mutuamente de dos en dos, los ángulos que forman son los mismos. Es decir, que si esto al final me sale 20, esto es 20 y esto es 20 también. Entonces, fijaros, PX. PX va a ser esto, va a ser el peso para acá. PX es esto va a ser PI también, ¿de acuerdo? Entonces, PX va a ser el peso por, fijaros, este PX me lo llevo para acá y sería el cateto opuesto por el seno que se construye con el seno de alfa, más la fuerza de rozamiento sé siempre que es mu por n, igual a fuerza centrífuga X, pues sería, atención, sería la fuerza centrífuga, pero de este triangulito FCX sería el cateto contiguo, por lo tanto se construye con el coseno de alfa. ¿Vale? Y tú dices, ostri, bien, os puedo anticipar que nos va a salir un pedazo de fórmula más largo que un chorizo revillado. Fijaros, tenemos todo esto, ¿no? Claro, aquí pasa una cosa importante, que es n no lo conozco. ¿Cómo me la tengo que apañar para conocer n? Pues como siempre. Me voy a la componente vertical, que es donde está mi n de toda la vida, ¿vale? Y yo veo que n va para arriba. Entonces, n tiene que tener otras fuerzas que vayan en sentido contrario que la compensen. ¿Cuáles son? Pi, ¿vale? Y atención, la componente I de la fuerza centrífuga. De tal manera que tiene que ocurrir, es decir, lo voy a repetir, n va hacia arriba, ¿vale? Y las que van hacia abajo van a ser la componente I de la fuerza centrífuga y la componente I del peso. ¿Por qué se tienen que compensar? Porque yo no veo que el cuerpo vaya dando, o sea, que el coche vaya, digamos, dando saltos, por así decirlo, vaya hacia arriba o hacia abajo. Entonces, como no va ni hacia arriba ni hacia abajo, es porque las fuerzas que van hacia arriba se compensan con lo que van hacia abajo. ¿Vale? Igual que hemos hecho aquí, es decir, las que van en este sentido, digamos hacia la izquierda, tienen que compensarse con la que va hacia la derecha. Por lo tanto, tiene que ocurrir que n, voy a poner aquí, tiene que ser igual a PI, es la componente esta, PI, ¿vale? Más la fuerza centrífuga I, ¿vale? Entonces, saco de aquí n y me lo llevo aquí. Y aquí me saldrá todavía una fórmula más grande. Pero primero saco n. Sé que n va a ser igual a pi. Y pi es p por el, se hace con el coseno. Coseno de alfa más fuerza centrífuga I, que sería fc por el seno de alfa. Y ahora todo esto, esta n, me la llevo aquí. ¿Ok? Y quedaría. Ya es solamente una cosa matemática, ¿sabéis? Entonces os podéis equivocar en el desarrollo, en el proceso, pero bueno. Me quedaría, para que lo vierais, me quedaría peso por el seno de alfa más mu, y ahora en vez de n le meto todo esto, que sería peso por el coseno de alfa más la fuerza centrífuga por el seno de alfa, cierro paréntesis, igual a la fuerza centrífuga por el coseno de alfa. Y ahora desarrollo. ¿A qué es igual el peso? Pues el peso es igual a m por g, de toda la vida, por el seno de alfa, más mu, que multiplica a m por g, por el coseno de alfa, ¿vale? Más la fuerza centrífuga por el seno de alfa, igual fc por el coseno de alfa, ¿vale? Bien, ¿cómo hago yo todo esto? Pues ahora el siguiente paso va a ser lo siguiente, mirad, no os liéis. Como yo tengo que buscar, fijaros, un ángulo alfa, porque la incógnita va a ser alfa, y yo veo aquí que hay senos y cosenos, yo voy a apañármela, es decir, a poner la ecuación en huevo para que me salga la tangente. Yo sé que la tangente de alfa es el seno partido del coseno. Pues a un ladito de la ecuación voy a poner todos los términos que tengan seno de alfa. Y al otro ladito, todos los que tengan coseno de alfa. Y luego divido el seno entre el coseno y me da la tangente. Me va a salir una expresión muy grande, pero es así. Por el seno de alfa, y ahora más mu m por g por el coseno de alfa, más mu por la fuerza centrífuga, que ya sabemos que es la masa por v al cuadrado partido r, que luego
lo desarrollaremos igual a la fuerza centrífuga por el coseno de alfa. Entonces, lo que iba a decir, ¿vale? Yo voy a poner todas las que tengan, ¿vale? Todas las que tengan seno a este lado y los que tengan coseno al otro lado. Entonces me quedaría m por g por el seno de alfa, ¿vale? Más mu por... Yo voy a poner lo que vale la fuerza centrífuga por la masa por la velocidad al cuadrado partido r por el seno de alfa. Igual, atención, el coseno de alfa, esta que tiene coseno de alfa, me lo llevo al otro lado. Y sale negativo, sería mu por m por g por el coseno de alfa. Y ahora más masa por velocidad al cuadrado partido r por el coseno de alfa. Y ahora saco factor común aquí, me voy a venir más para acá, el seno de alfa. Seno de alfa por m por g más mu por m por v al cuadrado partido r. Y ahora saco aquí factor común, el coseno de alfa. Coseno de alfa, que sería menos mu por m por g más la masa por la velocidad al cuadrado partido r. ¿Vale? Esto hay que repasarlo muy bien porque si te has equivocado o lo que sea, fijaros, esto ya es un problema como es un problema de los gordos, ¿entendéis? Es un problema de desarrollo y de matemáticas y todo esto. Y yo ahora digo, fijaros, seno de alfa partido coseno de alfa es igual a ¿qué? Pues quedaría, esto sería como multiplicarlo en cruz, quedaría menos mu por m por g más m por v al cuadrado partido r, y abajo quedaría m por g más mu por la masa por la velocidad al cuadrado partido r. Fijaros que no me dan la masa. No me dan la masa del cuerpo. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí, tenemos, arriba tenemos 2, ¿vale? 2 sumando, y abajo otros 2 sumando. Y en todos está la masa, por lo tanto hago así. Masa, masa, masa y masa se va. Y me queda la superecuación, ¿vale? Que sería seno de alfa partido coseno de alfa es la tangente, ¿no? Entonces sería tangente de alfa es igual a menos, este menos, ¿vale? No os asustéis por este menos porque este miembro positivo es más grande que este, ¿vale? Que yo lo he hecho antes, es menos mu por g más v al cuadrado partido r partido g, ¿vale? Exactamente, sale así, g más mu por v al cuadrado partido r. Lo que no podéis hacer nunca es esto, tra y tra, simplificar esta v al cuadrado partido r con esta v al cuadrado partido r. Eso no se puede hacer, ¿eh? Lo sabéis de matemáticas, ¿vale? Y por lo tanto, alfa va a ser arco tangente de todo eso, de menos mu por g más v al cuadrado partido r partido g más mu por v al cuadrado partido r.